Muy buenas a todos chicos y chicas, les traigo un nuevo video que nadie trata de Wang Ino en el pueblo de Derry. Esta idea se me vino a la mente ya que al final se nos dice que el líder estaba en Estados Unidos. Por cierto, la serie y la película no me pertenece, créditos a sus verdaderos autores. Comencemos con el video. Se nos vería a un señor de 49 años con rasgos asiáticos con un traje elegante. Era nada más ni menos que Wang. Desde que entregó la tarjeta de crédito y traje de jugador a la hija del que alguna vez pudo llamar amigo, estuvo viajando sin rumbo hasta que pasó por pueblo llamado Derry. Ino, intrigado, decidiría ir a ese pueblo. Nunca había oído de ese pueblo, tal vez podría pasar desapercibido en este sitio. En ese momento, vería como unos niños de 13 años agarraban a un niño gordito de su misma edad. Nota: quiero aclarar que Ino está solo, lo digo porque al final parece que alguien más conduce la limusina. Es un detalle poco relevante, pero lo dije por si acaso. Fin de la nota. Ino al ver eso decidiría ir a ayudarlo, ya que habían dos chicos que le recordaron a ciertos jugadores sangrientos. Cuando salió del auto, la pandilla de Henry se mostró un poco asustados al ver a un adulto, pero Henry dijo: si te acercas lo mato. Diría apuntándole a Ben: Henry, ¿no estás hablando en serio? O si cierra la puta boca, imbécil, diría gritando. En ese momento Ben le daría una patada a Henry haciendo que se caiga al bosque. Vaya por ese gordo de mierda. La pandilla de Henry haría caso. Henry sacaría su navaja para atacar a Ino, pero este fácilmente lo dejaría fuera de combate, noqueándolo en el proceso. No me agrada agredir niños, pero tú te lo buscaste al meterte con el chico. Ino decidiría buscar a Ben, encontrándose de paso a la pandilla de Henry menos a Patrick Oxter. Ellos decidirían rendirse diciendo que fue idea de Henry, que ellos solo seguían órdenes, pero Ino con su mirada fría les dijo que se largara antes que lo dejara peor que su amigo. Ellos asustados decidirían irse. Ino daría un gran suspiro, no soportaba a este tipo de personas, pero decidiría buscar a Ben, tardando como 10 minutos hasta encontrarlo. Niño, ¿estás bien?, diría ofreciéndole la mano a un Ben cansado. Sí señor, gracias por ayudarme, lamento por si casi lo lastiman. No te preocupes, he pasado por cosas peores. En ese momento Ben notaría que estaban sus amigos cerca. Ellos al notarlo y verlo así, le preguntarían qué le pasó. Así Ben, contándole lo que les pasó. Esos hijos de perra pagarán por lo que te hicieron. Cálmate Richie, al menos Ben está a salvo. Señor, gracias por ayudar a nuestro amigo. No hay de qué, diría secamente. Usted no es de por acá, ¿verdad?, diría Richie. No, yo soy de Corea. Siempre quise ir a Corea, pero mi mamá me dijo que no era seguro salir del país, de que era peligroso o cosas así, diría Eddie. Como sea, debemos ayudar a Ben, él está herido. Si quieren los llevo a un hospital. Eso sería genial, pero en Derry no hay hospital, por eso hay un montón de farmacias para que podamos tratar nuestras heridas. Qué lugar más extraño, pero bueno, si quiero los llevo. Está bien, diría Bill. Cambio de escena, se nos vería al club de los perdedores en la limusina de Ino. Qué genial es esto, jamás estuve en una limusina, diría Richie. Y esto es larga que mi pene, diría Richie. Me sorprende que con esa edad sepan esa vulgaridades, diría con una gota de sudor el líder mientras conducía. Al llegar estacionaría el carro a un callejón. Lleven lo necesario, intentaré calmar la hemorragia, diría Ino. Hasta acá sucedería todo como la historia original. Los chicos, conociendo a Beverly y está conociendo a Ben. Ino se mantuvo callado y pudo notar que Beverly parecía ocultar algo, pero no dijo nada. Después de eso Bill le preguntaría a Ino si tenía un lugar donde vivir. Oiga señor, llámame Ino. Ok señor. Ino me preguntaba si tenía un lugar donde vivir. Por el momento no tenía planeado estar en un hotel o un departamento, puede quedarse a vivir en la casa de mis vecinos. Ellos se mudaron, así que no habrá problemas, que te quedes a vivir ahí. Gracias niño, mi nombre es Bill. Ok, gracias Bill.
Señor, ¿y no cree que pueda venir a mi casa en la noche? Mis padres no están y me preguntaba si podría cenar conmigo. Está bien, diría Ino pasando un rato. Ino estaría poniendo sus cosas en su nueva casa. Sus armas las tenía guardada en una de las cajas, así que las dejo por si acaso en su habitación. Por curiosidad, decidiría ir a la biblioteca de Derry para saber información del pueblo, sorprendiéndose demasiado por lo que encontró. Hubo demasiadas muertes en el pasado en Derry. Estando sorprendido un poco, pero decidiría irse después de todo. Bill lo estaba esperando. Cuando llegó, Bill recibió amablemente y mientras cenaba Nino le hacía una que otra pregunta de Derry, lo cual Bill respondería: desde que mi hermano desapareció la cantidad de niños desaparecidos aumentaban. Eso es terrible. ¿Y tus padres?, preguntaría Ino. Se fueron a trabajar en el extranjero. Antes solía comer junto a mis padres y Georgie, pero desde que desapareció se centraron más en su trabajo. Incluso a veces pienso que debí ser. Te entiendo cómo te sientes. Yo perdí a mi esposa y mi hermano de seguro me odia por los errores que cometí. Antes que Bill respondiera se escucharía un ruido en el sótano. Déjame ver qué está pasando. ¿Puedo acompañarte? Si no hay problema. Al bajar vieron a un niño con traje de lluvia esperándolo. Georgie, no te vi. Billy, no te enojes. No, yo no me enojo contigo. El niño se acercaría un poco y diría: se fue flotando. Pero Bill, si vienes conmigo flotarás. Vas a flotar. Flotarás, diría el niño, repitiendo una y otra vez la frase, cambiando su aspecto a uno demacrado mientras su voz se volvía más grave. Y no teniendo un mal presentimiento, sacaría su pistola y dispararía, haciendo que la figura del niño se esfumara en agua, viéndose a un payaso aterrador que sin dudarlo iría a atacarlo. Y no rápidamente agarraría a Bill para subir arriba, salvándose por los pelos. Y no antes de cerrar la puerta vería al payaso, ambos chocando miradas. Y no, aunque no lo pareciera por su expresión fría, estaba muy impactado y sorprendido por ver a Pennywise, pero este último estaría intrigado. Nino no sentía miedo, simplemente sorpresa. Incluso los adultos temían de él, pero simplemente le sonreiría aterradoramente a Ino para luego desaparecer en el agua. ¿Qué rayos era eso? No lo sé, Bill, pero será mejor que esta noche durmamos en mi casa. Está bien, señor Ino. Al día siguiente Bill recibiría un mensaje de Beverly diciendo que vengan a su casa urgentemente. Esto le contaría a Ino, que sin dudarlo aceptaría en ir con él. Cuando los dos llegaron junto a los demás, Beverly les contó su situación. Cuando vieron el baño se quedaron aterrados y sorprendidos. Ino se estaba preguntando si ese payaso tenía algo que ver con esto. Rápidamente decidirían ayudar a lavar el baño al terminar. Decidirían salir para despejarse de lo sucedido, pero vieron la bicicleta de Mike junto a un auto. Sin dudarlo irían a buscarlo. Viendo que estaba siendo golpeado por la pandilla de Henry, Ino tiraría una roca en la cabeza de Henry, llamando su atención del su grupo. A pesar de la advertencia que les di, siguen haciendo de las suyas. Mike aprovecharía esto para ir con el club de los perdedores. ¿Y tú quién carajo te has creído, anciano de mierda? ¿Porque no mejor vas a tu casa y regañas a tus propios hijos? ¿Qué dijiste?, diría Ino acercándose poco a poco. La pandilla de Henry se mostraría asustado, pero antes que Ino haga algo, Henry sería golpeado por otra roca que era la de Ben. Guerra de roca. Has grito Richie para luego ser golpeado por otra. Así la pandilla de Henry, intentando hacerse los valientes, le tiraría una roca a Ino, pero mantendría su postura esquivando o deteniendo las rocas con dificultad para luego darles una paliza al grupo de Henry. Si vuelve a meterse con ellos, considérense por muerto, diría Ino en tono frío apuntando con su arma a Henry. Es
Está bien, no nos vamos a meter con ellos, dijo uno de los amigos de Henry asustado y temblando huyendo. Muchas gracias, señor. Llámame Ino, ok señor Ino. Después de eso estarían en el pueblo hablando de la cantidad de los niños desaparecidos que hubo en Derry y sobre el payaso, así que decidieron investigar todos los lugares que se vieron los niños por última vez, pero Eddie dijo que no deben continuar con esto, eran niños y deberían dejárselo a alguien responsable como Ino lo dijo, quitando el mapa. Bill molesto le diría que pusiera el mapa pero se negaría. En ese momento el proyector comenzó a mostrar diversas imágenes de la familia de Bill, pero en una foto se enfocaría a Georgie para luego encontrarse a la mamá de Bill, pero estaba poco a poco cambiando. ¿Qué rayos es eso? Yo como voy a saberlo, apágalo ya, apágalo. En ese momento Ino patearía el proyector, pero aún funcionaba viéndose la imagen del payaso para luego ya no estar aliviando a los chicos, pero verían la cara del payaso saliendo de la pantalla asustándolos a todos. Louise intentaría ir hacia Beverly, pero Ino se pondría delante de ella. Louise intentaría atacarlo, pero Ino usando un cuchillo similar al que le dio a Hyun se lo clavarla a la cabeza dejando al payaso simplemente quieto. Tiempo, pero el garaje lo abrirían viéndose que ya no estaba el payaso, simplemente el cuchillo ensangrentado de Ino. ¿Te encuentras bien, Beverly?, diría Ino, siendo abrazado por Beverly. Sí, muchas gracias señor Ino, esa cosa sabe dónde estamos, siempre lo supo, diría, agarrando su bicicleta para irse en un lugar específico, siendo seguido por Ino y el club de los perdedores, viendo que estaban en una casa abandonada a punto de entrar en la casa. No lo hagas, Bill, es una locura, les dije que no me siguieran. ¿Qué pasa si otro Georgie desaparece o uno de nosotros? Van a fingir que nada malo sucede. Cuando entro en la habitación de Georgie veo sus juguetes y sus animales de peluche, pero ahí no está, por eso es más fácil para mí ir acá que en mi casa. No irás solo, iré contigo. No lo sé, no quiero involucrarlo más a nuestros asuntos. Escúchame, yo me metí por mi propia voluntad, así que será mejor que te acompañe, ok. Está bien, diría Bill, pero alguien debe estar vigilando afuera. En ese momento todos subirían la mano menos Beverly, pero los que levantaron tarde la mano fueron Richie y los cuales entraría con miedo. Hubiese sido útil llevar la pistola que usted tenía. Lo sigo teniendo, pero debo de evitar en gastar las balas. En ese momento comenzarían a investigar hasta que Richie encontró algo que lo asustaría. Chicos, esta es mi cara, desaparecí en el pueblo de Derry. Cálmate, Richie, él intenta asustarte, ok. Está bien, diría Richie calmándose. Los cuatro irían al segundo piso y no estaría junto a Eddie al ver que era el más miedoso. Eddie, está bien tener miedo, créeme, si tuviera que comparar mi yo de niño contigo, tú serías más valiente. Gracias por animarme. Pero en esos momentos vieron que Bill y Richie entraron a una habitación, pero la puerta se cerró. Solo chicos, diría Eddie gritando intentando oír, pero el piso se caería a pedazos cayendo. Eddie gritó Ino intentando ver si estaba bien el niño, pero sería jalado hacia una habitación desconocida. Sino reconoció el lugar, era el baño de los juegos, pero vería algo que lo dejaría impactado. Entre las puertas del baño saldría una persona que se estaba arrastrando con muchas heridas, pareciendo un zombie, diciendo en su uniforme 456. Hyun, diría impactado el ser que parecía ser Hyun, mordería la pierna de Ino. Este con dolor lo patearía para luego retroceder, pero se encontraría con una persona más que lo dejaría en shock. Era su esposa, pero tenía un aspecto demacrado en sus brazos. Tenía a su hijo, ambos sonriendo aterradoramente. Si tú hubieses estado para mí, tu hijo estaría vivo. Oh, fue tu culpa, grito para luego aplastar al niño llenándose de sangre. Ino, que comenzó a derramar lágrimas recordando cada error que había cometido, pero antes que fuera atacado Ino sacaría su pistola comenzando a disparar cerrando los ojos, pero al abrirlos se encontró una escena que lo aterró. Era su hermano y madre totalmente ensangrentado con muchas heridas, diciendo: hermano, ¿por qué nos hiciste esto? Juno, no puede ser, esto es una maldita ilusión, esto no es real. Todos flotan incluyéndote a ti también. Ino voltearía detrás de él y vería a Pennywise que comenzó a ir hacia él, pero rápidamente Ino patearía una de las puertas del baño, regresando a la realidad encontrándose a Richie y a Bill. Señor Ino, nos alegra que esté bien. Eddie está herido, debemos ayudarlo, diría Bill, pero vio que Ino estaba callado y derramando lágrimas. ¿Qué, señor? Se encuentra bien, diría Bill preocupado, pero Ino reaccionaría: escúchenme, elijan la puerta que dice da miedo, esa
es la correcta, diría Ino seguro de sí mismo. Tal vez sea una trampa. Ino haría omiso lo que dijo Bill, y entraría de todas formas siendo seguido por Richie y Bill, entrando a la habitación donde estaba Eddie y el payaso. El último mencionado estaría viendo a Ino y Bill. Esto no es real, Bill, tampoco para ti, Ino, tampoco fue real para tu hija y esposa. Al escuchar estas palabras, Ino, en vez de sentir tristeza o miedo, sintió ir a ese payaso. Se estaba burlando de su difunta esposa e hija. Ino sacaría su pistola, disparándole. Aunque no le hizo tanto daño, haría que frunza el ceño, dejando a Eddie de lado para dirigirse a Ino, que estaba a punto de sacar su cuchillo, pero una lanza atravesaría la cabeza de Pennywise. Era Beverly y los demás que vinieron a ayudarlos. Pennywise comenzaría a crecer sus garras de manera exagerada. Ino, sin importarle eso, diría: acá te espero, maldito payaso, diría Ino. Pennywise de un golpe haría que se estampara con la pared, haciendo que el club de los perdedores se preocuparan. Pennywise aprovecharía eso para escapar. Bill intentaría perseguirlo, pero ya habría ido al pozo sin otra opción. Decidiría ayudar a Ino y Eddie, sabiendo rápidamente de la casa. Justo había llegado la mamá de Eddie, que se lo llevaría. Ustedes sabían lo delicado que era. Nos atacaron, no trates de culpar a alguien. Señora, como adulto responsable de esto le aseguro que ellos no tienen nada que ver. Soy el culpable de esto. Los muchachos no tienen nada que ver. A mí no me importa quién fue, lo que me importa es Eddie. Está con el brazo roto, diría, abofeteándolo y yéndose con Eddie, dejando un silencio incómodo. Hasta acá sucedería algo similar a la historia original, solo que Ino evitaría que se pelearan. Todos se irían a sus casas, solo quedando Ino, Bill y Beverly, que se irían de todas formas. Pasando como una semana, Ino y los perdedores no se vieron, pero un día antes de que Beverly fuera capturada por Pennywise en la noche, Ino fue a la casa abandonada estando bien preparado, llevando una de sus armas, estando con su traje de frontman y su máscara. Pero cuando llegó a la casa abandonada, se quitó su máscara y alumbró con su linterna para ver si había algo sospechoso. Estuvo investigando cada habitación. Sorprendentemente en ningún momento se apareció el payaso hasta que fue al pozo. Ino estaba preparado para bajar, pero en ese momento sintió una mano detrás. Rápidamente dispararía, pero quedó impactado por lo que vio. Era Hyun, pero con su aspecto normal, mirando hacia arriba por el balazo que recibió, para luego mirarlo a él fijamente, sus ojos llenos de una frialdad pura, mirándolo fijamente. Ino, a pesar de que era consciente de que era una ilusión, una parte de él le decía que era Hyun. Ignorando esos pensamientos, apuntaría a Hyun con su arma, pero hablaría: fue tu culpa si hubieses matado a los Bigs. Seguiría vivo, pero preferiste a los juegos que en tus propios amigos. Las palabras frías del falso lo hacían sentir culpable, pero se mostró frío, pero sin saberlo dio un paso hacia atrás. Cerca del pozo, Hyun se le acercó un poco más y diría: lo patearía hacia el pozo, pero Ino afortunadamente lograría agarrarse de algo. Dándose cuenta de que era una entrada hacia una mini cueva, rápidamente comenzó a explorar ese lugar, encontrando una puerta y de una patada la abriría. Maldita sea, estoy atrapado, dijo molesto Ino, pero en esos momentos comenzó a escuchar ruidos. Comenzó a apuntar en todas partes para ver de dónde proviene, pero vería un globo rojo que explotaría, viéndose una persona que reconocería. Jumbare, diría, recordando cómo lo mató. Comenzó a ir hacia Ino con intenciones asesinas, pero rápidamente comenzó a disparar dejándose de moverse. Vio una entrada hacia las alcantarillas de pura agua. Cuando quiso explorar fue hundido por algo, intentando subir a la superficie, pero vio una posible salida, y cuando fue a la superficie estaba en un escenario que él conocía. Era el hospital donde falleció su esposa. Se vio a sí mismo hablando con ella: ¿por qué nos abandonaste, Ino? Pudimos salir adelante, pero preferiste unos simples. Es que yo solo quería tener un propósito en mi vida. Tenías razón, fue mi culpa, los maté a ti y a nuestro bebé. No, eso no es verdad, tú elegiste a ellos, diría Ino, viendo como un tentáculo lo agarraba, mientras su esposa, con un aspecto demacrado y con una cabeza de bebé en su lado, gritó: me abandonaste por unos psicópata. Ino desesperadamente la comenzó a ahogar con el agua, logrando su cometido. El falso Ino se acercó a él verdadero con una pistola: merecemos morir por lo que le hicimos.
Te equivocas, fuiste el mejor esposo y padre para tu familia, solo intentabas ayudarlos. De todos modos merecemos morir, matamos a muchas personas que murieron por nuestra culpa, incluso a nuestros amigos. Es verdad, pero intentamos redimir ese dolor solo, querías curar a tu esposa, querías lo mejor para tus amigos, incluso te demostraron que en las peores situaciones, siempre puedes hacer lo correcto, pero si intentábamos algo íbamos a ser eliminados. El falso Ino jalaría el gatillo, pero no pasó nada, el verdadero Ino le quitaría el arma sin dificultades. ¿Tú crees que Hyun, Juno y Juni estarían felices por lo que hemos hecho? No, pero si algo sé es que a ellos les hubiese gustado, que continuará mi vida lejos del camino del Frogman. Después de todo, tengo a unos niños que proteger, diría disparando el falso Ino, que miraría arriba por unos segundos, pero bajó su cabeza viéndose una sonrisa escalofriante, abalanzándose hacia el estando de vuelta en pura agua, pero esta vez encontró la salida verdadera, o eso era lo que creía, ya que vio horrorizado a millones de niños flotando. Tiene que ser una broma, dijo, para luego ser agarrado del cuello por Pennywise. No te tengo miedo, así que púdrete, maldito payaso del demonio. Esto hizo enojar al payaso. Muy pronto flotarás, diría, poniendo sus garras en el cuello de Ino, comenzando a salir un líquido raro, introduciéndose en el cuerpo de Ino. ¿Qué me hiciste?, dijo molesto. Solo te di la juventud eterna para que estés condenado a vivir más tiempo, dijo, para luego abrir su boca viéndose sus infinitos dientes y una luz brillante, escuchándose a personas suplicar o pidiendo ayuda. Ino no pudo más y sus ojos quedaron en blanco mientras poco a poco flotaba. Pennywise se sintió aliviado. Sin el estorbo de Ino, lograría acabar con el club de los perdedores. Hasta acá sucedería como la historia original, solo que Bill no solo se daría cuenta que faltaba Beverly, sino también Ino, así que, estando más preocupado, buscaría a los demás, pero por otro lado Beverly al despertar no solo vería el lugar donde estaba, sino vería a Ino flotando. Esto hizo gritar del horror y comenzar a llorar, ya que consideraba a Ino como el padre que nunca tuvo. Intentaría hacer que bajara, fracasando. En ese momento escucharía la voz de Pennywise diciendo que se acercara, que llorara, gritaría y sufrirá. Después de esas palabras el payaso se mostraría estando bailando, pero Beverly en vez de huir esta vez intentaría hacerle frente a Pennywise, fracasando siendo agarrada del cuello por el payaso. ¿Qué le hiciste al señor Ino?, dijo molesta. Digamos que se hizo el valiente conmigo, así que después de varios intentos lo derroté, pero no te preocupes, flotarás igual que él, diría para abrir su boca, haciéndole lo mismo que a Ino. Por otro lado, los perdedores lograrían derrotar a Henry Bowers, pero en un descuido Stanley se perdería en las alcantarillas, encontrándose con la mujer de la pintura aterradora, que le temía, y después de haber escuchado el grito de Stanley, los perdedores lo ayudarían y diciéndole que no eran sus amigos, que la habían abandonado, pero Bill se daría cuenta de la figura de un niño que comenzaba a huir. Rápidamente comenzó a seguirlo. Bill, ¿a dónde vas?, dijo Richie, pero este lo ignoraría, comenzando a seguir al niño, encontrándose con desagradable sorpresa de ver a Ino y Beverly flotando. Intentaría agarrar a uno de ellos, pero solo pudo agarrar a Ino. ¿Qué intento? Que reaccionará, pero no lo hizo. Entonces vio de nuevo la figura del niño, que estaba seguro que era Georgie. Prometo que volveré por ti, Beverly. Señor Ino, dijo, para luego ir hacia donde estaba el niño con el cuchillo que tenía de Ino. Los perdedores llegarían encontrándose no solo con Beverly, sino con Ino, que estaba con los ojos en blanco en el suelo como en la historia original. Ben besaría a Beverly, pero con Ino a él lo abrazarían diciéndole que para ellos fue como un padre, pero sobre todo Beverly lloró en su pecho, suplicando que despertara. Al hacer eso hizo que Ino recuperara la conciencia, alegrando a todos. Él preguntaría qué pasó con el payaso. Al oír eso se preocuparan por Bill y rápidamente irían hacia donde él estaba, viéndose a él hablar con su hermano, solo que esta vez al terminar la conversación Bill lo apuñalaría varias veces al tener el cuchillo, y cuando terminó solo pudo llorar por lo que hizo, pero en ese momento vieron el cuerpo del supuesto Georgie convulsionando, alertando a todos, pero sobre todo a Ino, sabiendo lo que se avecinaba. Cuando dejó de convulsionar se vio ahora que está en su forma payaso. Ino rápidamente dispararía, pero no le harían casi nada de efecto. Más bien se lanzó
lanzaría hacia Ino, pero este usaría de escudo su pistola, mordiendo a Pennywise, pero el club de los perdedores aprovecharían esto para atacarlos entre todos. Ino, usando una palanca de metal, lo golpearía. Stanley atacaría a Pennywise, pero este lo mandaría a golpearse contra la pared. El payaso usaría de rehén a Bill. Déjalo, suéltalo, dijo Beverly. No vendrá conmigo igual que todos ustedes, pero les ofrezco un trato. Yo me quedo con él, los dejaré ustedes para que tengas vidas felices. Si los dices es porque estás tan desesperado que unos simples niños te vayan a derrotar. ¿Qué dijiste? Diría intentando abrir su boca, pero Mike usaría la pistola tirada de Ino, disparando, dándole el tiempo suficiente para que se liberara. Ino, usando la palanca de metal, lo golpearía una y otra vez, pero de la boca de Pennywise saldrían manos para luego convertirse en momia intentando morder a Ben. Pero unos de los chicos, usando una cadena, le tiraría al payaso, cambiando su aspecto al de papá de Beverly. Aún sigues siendo mi niña, dijo, para luego Beverly clavarle una lanza en su boca, volviendo a su forma normal, pero rápidamente lo escupiría. Ino, sin dejarlo reaccionar, le daría una patada en la cara. Seguido de esto, entre todos comenzaron a pegarle, pero este se convertiría en un zombie, vomitando en la cara de Eddie. Ahora voy a matarte, diría para luego patearlo. En ese momento Pennywise comenzaría a retroceder. Es por eso que no mataste al señor Ino y a Beverly. Ellos no te tenían miedo, y tampoco nosotros. Ahora eres tú el que tiene miedo, dijo Bill fríamente, viendo a Pennywise hacerse grieta mientras era arrastrado a un pozo. Por fin acabo, dijo Ben. Chicos, miren, son los niños, están dejando de flotar, dijo sorprendido Eddie. Bill vería algo que le llamaría la atención: el abrigo de su hermano. Abrazó con fuerza, sabiendo que Georgie ya no volvería siendo abrazado por Ino y sus amigos. Pasando un mes, los chicos se reunirían. Beverly contando que vio una visión de cómo ellos volvía a Derry, pero como adultos Ino afirmaría que él también había visto eso. Créanme, si eso vuelve a aparecer, estaré ahí para vivirlo. Ese payaso, no sé qué me hizo, pero me puso un tipo de maldición para no morir. Esta información dejaría sorprendidos a todos. En ese vuelve a aparecer, intentaremos detenerlo. Está bien, diría todos. Bill, usando cristal, comenzó a hacer un corte en la mano de cada uno, incluso la de Ino, agarrándose las manos como la historia original, pero luego de eso seguirían poco a poco hasta solo quedar Beverly y Bill. Pero por otro lado, Ino estaría hablando con Stanley. Entonces estás diciendo que me vistes morir, diría asustado. Así es, pero no fue por ese payaso, fue por ti. Tú te habías suicidado cuando oíste algo terrible, Beverly. No te quería contar porque tenía miedo de que reaccionaras mal. Igual no se preocupe, señor Ino, si llego a estar en esa situación, créanme que estaré ahí para ayudarlo. Eso espero. Créeme, eres la persona que más valor tiene en el grupo, así que puede cambiar tu futuro. Gracias, señor Ino, diría abrazándolo. Entonces seguiría en Derry. Si tal vez algún día nos volvamos a ver, adiós, diría yéndose. Hasta dejaré el fic. Créanme que fui muy creativo en este fanfic, así que espero haberles arreglado el día ya para Navidad. Lo tendré listo tal vez en enero, quién sabe. XDDD.